Buenas noches. Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, empecemos nuestra última clase. Igual, si tienen alguna pregunta, la vemos al final, ¿sí? Por favor, apaguen los micrófonos y voy a compartir pantalla en este momento. ¿Visualizan la pantalla? Sí, Sí, Inge, sí se visualiza. sí, doctora, sí se Gracias. Por visualiza. favor, por favor, silencien los micrófonos y vamos a empezar. Habíamos quedado la clase anterior pendiente de la unidad un tema que son las señales de tránsito. Bueno, ustedes saben que las señales de tránsito es toda aquella señal o aspecto visual que atrae nuestra atención y el objetivo es para guiar, dirigir, prevenir, regular y controlar la circulación vehicular y peatonal. Se usan aparatos, dispositivos mecánicos y electrónicos, figuras, símbolos, placas, luces o signos convencionales. Las señales de tránsito se clasifican en manuales, que son las del conductor y del policía, luminosas, acústicas, marcas sobre la calzada, que son longitudinales o transversales, las líneas que se pintan en el piso, las camineras, que son las reglamentarias, preventivas e informativas, que son las vías, esas señales que aparecen, ¿no? Que nos indican cuando va a haber una curva, una bifurcación, cuando está cerca alguna situación de la que tengamos que estar enterados. Las señales luminosas son, obvio, el semáforo, el letrerito de pare, el color rojo que es fluorescente, luminiscente y el triángulo, que también es otra señal. Las señales camineras son justamente las que había comentado, las bifurcaciones, cuando va a haber una curva, cuando hay la señal de pare, de prohibido estacionar, que nos indica un solo sentido, teléfonos de auxilio, lo que nos indica el camino, cómo va a ser la sinuosidad. Los semáforos, obviamente, sabemos qué significa el color verde, que es de libre paso para vehículos y peatones. El amarillo o naranja, bueno, yo lo veo como naranja, es prevención o advertencia. Y el rojo nos indica un alto, ¿no? Una advertencia de parar. Bueno, ahí ubicados los semáforos en una vía, dependiendo del sentido que vaya a ir el vehículo. Las señales camineras son como estas de aquí, de ceder el paso, prohibido estacionar, prohibido peatones, prohibido cuidado con ciclistas, rebasar, también prohibido girar a la izquierda, dirección prohibida, prohibido el cambio de carril, prohibido el paso de vehículos de carga, prohibido girar a la derecha y silencio. Y las señales reglamentarias, bueno, son igual todas estas, ¿no? Cuando vemos un letrero de stop, bueno, stop en otros países, aquí nuestro letrero dice pare, significa que debemos detener el vehículo y permitir el paso de los que circulan por la otra vía. Y se vuelve a continuar con el camino cuando ya no exista peligro. La obligación del ceder el paso. Se debe reducir la velocidad hasta detenerse si es necesario y se debe ceder el paso a vehículos que circulan por la otra vía. Cuando, por ejemplo, colegios, cuando ambulancias o cuando hay estos letreros, bueno, más en colegios, por ejemplo, que suele estar, o cuando hay los peatones tienen que seguir. Las señales camineras y preventivas, bueno, están en amarillo, indican varias cosas, como por ejemplo ciclistas, semáforos, redondeles.
zonas escolares, puente angosto, doble circulación, cuando hay animales que pueden cruzar en la vía, calzada estrecha, paso a nivel sin barreras. Están en color amarillo durante el trayecto que podamos ir. Las señales camineras informativas son aquellas que nos indican, por ejemplo, cuando es un restaurante, para el aeropuerto, hoteles, hay de gasolineras también y algunas otras. Cuando son de servicios, por ejemplo, mecánica, auxilio de vehículos, llantas, cambios donde se las puede cambiar, puestos de emergencia. Señales informativas de turismo, actividades recreacionales, piscinas, playa, pesca. Y las marcas sobre la calzada son estas de aquí, lo que pintan en la calle. Son de color amarillo. El paso de seguridad peatonal es siempre el típico camino cebra y que nos indican la trayectoria que debemos seguir o deben seguir los peatones cuando están cruzando un paso. Los vehículos deben ubicarse detrás de la línea de parada. Esta es una línea continua, no se permite rebasar. En una línea que es discontinua, ahí sí podemos rebasar. En las líneas mixtas, por ejemplo, cuando es una doble línea, no podemos rebasar. Y cuando hay líneas mixtas que son la discontinua y la continua, ahí cuando está pegada hacia los vehículos no podemos rebasar, pero cuando está al otro lado sí podemos rebasar. Las flechas direccionales, bueno, pues, obvio, esas nos indican por dónde se va a curvar. Los límites de velocidad, hay límites definidos para lo que es la zona urbana, la perimetral, las rectas en carreteras, curvas en carreteras, dependiendo también el tipo de vehículo. Ustedes saben que no es lo mismo manejar un vehículo de carga que un vehículo liviano, que una motocicleta o que un transporte público de pasajeros. ¿Sí? Esto nos dan clases cuando sacamos para obtener la licencia, así que es algo muy básico. Bueno, en cuanto a la unidad 3, tenemos lo que son la administración de seguros en el transporte. Vamos a ver lo que son los seguros, aspectos generales, las historias y las primeras compañías de seguro. Aquí van a poder ustedes tener como bibliografía que les sugiero que se bajen de la plataforma. Supongo que sí lo han hecho en otros módulos. La información para que lo tengan como un respaldo bibliográfico y que algún momento lo puedan necesitar en los diferentes trabajos que vayan a desempeñar. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Una pregunta. Sí. En la lección, ¿qué preguntas más o menos de qué temas nos va a tomar? Porque ahorita ya tenemos la lección habilitada. ¿El examen? Sí, el examen y la lección también. A ver, el examen es de todo lo que hemos presentado en las diapositivas. ¿Sí? Habla desde la primera clase de lo que es el tema de la parte ambiental, todo lo que hemos visto. Si quieren, al final paso rápido este capítulo y al final vemos un poco en resumen lo que hemos visto para que tengan idea, o sea, de qué va a ser el examen. Pero acuérdense que el examen es específicamente de lo que hemos visto. Absolutamente nada que no esté en lo que hemos presentado. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya. Sí, porque igualmente ahorita estamos en la lección y por eso no hay compañeros que se están conectando porque están dando ahorita rindiendo el examen. Oh, ya. Bueno, vamos a pasar rápido esto, ¿les parece? Y vemos un poquito. Creo que tienen habilitado hasta las 11 de la noche, ¿no es cierto? Bueno, seguridad y gestión ambiental. Vamos a ver el tema de seguros, ¿sí? Los seguros es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga
a cambio del pago de una prima a indemnizar a la otra parte dentro de los límites convenidos, o sea, de las cláusulas antes, o sea, que se hayan determinado, ante una pérdida o un daño producido por un acontecimiento fortuito, incierto, o a pagar un capital o una renta si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. Un seguro privado es un contrato por el cual una compañía se obliga mediante el cobro de una prima a indemnizar al asegurado dentro de los términos que se hayan acordado por un daño que se haya generado, proporcionándole un capital o renta o prestaciones convenidas. El Seguro Social es una entidad o organización que se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Y se encarga de aplicar el sistema de seguro general obligatorio. Nuestro seguro social es, bueno, parte de un ente gubernamental. ¿Cómo nace el seguro privado en Ecuador? El seguro privado en Ecuador, bueno, tiene su origen en 1830. Se hizo para generar beneficios económicos y la protección de bienes. En 1909, la actividad de seguro funciona con regulación jurídica. En el 33 se expidió una ley que concedía los seguros, un control para los seguros que se emiten. En 1940 se crea la primera compañía de seguros. En el 43 se crea la Unión Nacional, la Unión Compañía Nacional de Seguros S.A., formando los cimientos para la evolución de los seguros en Ecuador. Y en adelante, bueno, pues ya se va dando más fuertemente el tema de los seguros. En 1945 se incorpora el seguro de fianzas de fidelidad. En el 46 se implementa el ramo de automotores. En el 47 el ramo de accidentes, accidentes personales y robo con fracturas. La póliza de mortalidad de ganado y accidentes de trabajo. En el 53 el seguro de garantías y cumplimientos de contratos. En el 56 la póliza de vida individual conocida como póliza económica. En el 2006 se incluye lo que es la póliza de exequias, es decir, cuando ya por fallecimiento. En el 2007 la póliza de seguros de premios y seguros odontológicos. Y en el 2008 lo que es el seguro integral para los países. ¿Sí? Ha ido evolucionando y como ven en los últimos años se ha ido introduciendo algunos otros aspectos que en su inicio no estaban considerados. Al inicio más era para proteger a los bienes y luego con la evolución fue también para protección a las personas. Bueno, en la región los seguros, bueno, inician en diferente tiempo en los países de Latinoamérica. Se dio por influencia de Europa, básicamente, y datan de 1543, cuando recién llegaron las primeras mercancías que tenían seguro desde España hasta Perú. En 1784 se establece en Argentina la agencia de una compañía de seguros terrestres y marítimos de Madrid. A mediados del siglo XIX, las agencias de aseguradores inglesas comienzan a operar intensamente en los mercados de Sudamérica y del Caribe. Las primeras compañías en América respecto a seguros se dan en 1789 en México, en 1795 en Cuba, en 1796 en Argentina, en 1808 en Brasil. Perdón, por favor, ¿me confirman si se está grabando la clase? Sí, profe, sí está grabando. Ya, perfecto, gracias. Me olvidé que sí puse grabar. En 1864 en Uruguay, en 1876 en Ecuador y en 1895 en Perú. Bueno, aterrizados en Ecuador, lo que podemos decir es
que los seguros cumplen un papel esencial en lo que es el desarrollo de nuestra economía. En la última década, en la cual la participación de la contratación estatal se incrementó en forma notoria en nuestro país, se constituye en uno de los segmentos de mayor dinamismo. Y las compañías de seguros no han sido inferiores al desafío que les planteó, convirtiéndose en un jugador estratégico en el proceso. ¿Por qué decimos eso? Porque todas las empresas, ahora si hablamos actualmente, tienen este tema de los seguros. De hecho, son reguladas por algunas entidades gubernamentales. Siempre tienen que estar los bienes y asegurados, y también las personas por ciertos controles o beneficios que puedan tener respecto al Estado. Anteriormente les hablaba de una compañía que justamente el Estado les devuelve una cierta cantidad de lo que ellos compran para procesar el SRI. Esta compañía, este tipo de compañías, el Estado les solicita fuertemente que estén regulados por un seguro, que estén respaldados, más bien sería la palabra, por un seguro. Y estos aseguradoras también tienen que seguir aspectos normativos para ofrecer su servicio y adaptarse también a las diferentes operaciones que puedan darse de acuerdo a los tipos de empresas que hay. Que se analiza mucho el tema de riesgos, porque no solamente hay riesgos en seguridad industrial, hay riesgos financieros, riesgos administrativos, riesgos de calidad. Bueno, vi que ustedes ya en su malla ya habían visto esa materia de sistemas de calidad. Entonces, todos esos es un cúmulo de riesgos que tienen las compañías, los cuales las aseguradoras evalúan para poder prestarles el servicio, ¿sí? El sector asegurador fue capaz de responder con prontitud y eficiencia ante el siniestro de mayor magnitud en los años recientes. Por ejemplo, en el 2016, abril 16, que tuvimos el terremoto, se movilizaron recursos que no solamente se centró en las personas, en las víctimas aseguradas, sino también se atendió, se canalizó importantes recursos para atender a los damnificados, a las personas damnificadas. Esta es la evolución que ha tenido en el Ecuador el seguro social. Bueno, empezó en 1928 con el nombre de Caja de Pensiones en el gobierno del doctor Isidro Ayora, y ahí lo que hacían era brindar protección a empleados públicos, civiles y militares, y beneficios de jubilación, Montepío, fondo mortuorio, que no incluían ni salud ni cesantía. Ahora esto sí lo tenemos, bueno, hasta el momento. En el 35 ya salió una ley de seguro social obligatorio, y también se crea el seguro voluntario para ejercer el patronato del indio y del montubio. En la misma fecha se inició su labor el servicio médico del seguro social como una sección del instituto. En el 37 se incorporó el seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. De 1942 a 1963 se expidió la ley de seguro social. Perdón, un ratito. Se expidió la ley de seguro social obligatorio y se afianza el sistema de seguro social en el país. Se fusionó la caja de pensiones con la caja del seguro para fusionar la Caja Nacional del Seguro Social. En 1964 al 66, en esos años se establecieron el seguro de riesgos del trabajo, el seguro artesanal y el seguro de profesionales, el seguro de trabajadores domésticos en el 66 y el seguro del clero secular, los sacerdotes. En 1970 se transforma la Caja Nacional del Seguro Social al Instituto Nacional Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. En 1981 se dicta la ley de extensión del seguro social a campesino. Esto antes no lo tenían, entonces es un beneficio que tienen ellos
hasta los 65 y hasta los 70 años de edad con 10 años de aporte. Los asegurados, digamos, los privados y los públicos, se les subsidia de cierta manera este seguro al Seguro Social Campesino. En 1986 se estableció el seguro obligatorio del trabajador agrícola, el seguro voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con ingresos menores al salario mínimo vital. El Congreso Nacional en 1987 integró el Consejo Superior en forma tripartita y paritaria con representación del Ejecutivo, empleadores asegurados, y estableció la obligación de que consten en el presupuesto general del Estado las partidas correspondientes al pago de las obligaciones del Estado. En 1991, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, propuso la separación de los seguros de salud y de pensiones y el manejo privado de los fondos para que no se convierta en una caja común. En 1955, los resultados de la consulta popular negaron la participación del sector privado en el seguro social y de cualquier otra institución en la administración de sus recursos para declararlo como autónomo. En 1988 se forma la Constitución Política de la República, se reforma y consagró la permanencia del IES como única institución autónoma responsable de la aplicación del seguro general obligatorio. El IES, según lo determina la ley vigente del seguro social obligatorio, se mantiene como una entidad autónoma con personería jurídica, recursos propios y distintos de los del Estado. Los seguros privados y analogía. La existencia del seguro, se da con algunos pilares, por así decirlo: la economía, la necesidad, la causalidad, la tasabilidad, la analogía del peligro y la generalidad. Como les decía anteriormente, para aplicar un seguro para que nos proporcionen los montos, analizan mucho el tema de los riesgos, del peligro que puede estar la empresa, compañía, institución, ¿sí? Estos son los listados de los seguros privados. También estos son listados estos están regulados, ¿no? Pues cumplen con todo lo que dicta la ley. Empresas de medicina prepagada. Tenemos también el autoseguro, que es un sistema mediante el cual la empresa asume los gastos médicos por enfermedad o accidente de sus empleados. En consecuencia, la empresa administra los gastos y toda la operación que involucra la cobertura de riesgos, entendiéndose que la empresa realiza la auditoría de liquidación de los reclamos. Es una manera también de trabajar y tener este tema en algunas empresas. Las coberturas de seguros obligatorios, bueno, están algunos de lo que es el IES, la Ley de Seguridad Social, la SPAPAT, que es el artículo 339, es lo que respalda que existan. Para los guardias de seguridad, el artículo 26 y 27, Dirección de Aviación Civil, seguros de contratistas, responsabilidad civil por daños a terceros, fianzas, fidelidad marítimo. También hay proveedores como clínicas, redes médicas, farmacias, exequias, call center que participan en estos seguros. Las compañías de seguros, de acuerdo a la tarifa y según el ramo, bueno, tienen diferentes tasas. Por ejemplo, el IES, el sector financiero y de seguros, el 11.45, otros sectores son el 9.45 y los empleadores el 11.15. Es lo que se aporta, ¿no? Los otros proveedores, bueno, depende del servicio que vayan a ofertar. Hay que fijarse bien si es que ustedes van a ser responsables de manejar el tema de seguros, que tengan que les den el mayor beneficio para la compañía, que no vaya a ser algo perjudicial y que a la hora de un evento cortito que vaya a desencadenar en la necesidad de aplicarlo, se queden sin el seguro porque no revisaron bien las cláusulas o no vieron bien
las cosas o no se evaluó algún riesgo o de antemano estos dijeron que quedaban fuera, ¿no? Entonces, hay que fijarse muy bien cuando manejan este tipo de contratos. Siempre tienen que apoyarse con la parte legal porque ellos son los entendidos en cuanto a términos y términos que no pueden cambiar no pueden usarse sinónimos porque a veces puede cambiar el sentido. Entonces, es muy complicado. El contrato de seguro es un documento donde una de las partes se obliga mediante cierta prima a indemnizar a la otra de una pérdida, daño o de la privación de un lucro que podría sufrir por un acontecimiento incierto, como lo habíamos visto anteriormente. Elementos personales del contrato de seguros, bueno, hay el asegurador, que es la parte que acepta el riesgo a cambio de pagar una prima, comprometiéndose a pagar una indemnización en caso de ocurrencia de un siniestro. El tomador es la persona física o jurídica que junto con el asegurador suscribe el contrato de seguro y asume las obligaciones y en su caso los derechos derivados del mismo. Y el asegurado en el seguro contra daños es el titular del interés es el titular del seguro. El seguro es de interés del asegurado porque ostenta alguna relación jurídica con él. Y en el seguro de vida es la persona que está directamente expuesta al riesgo. El beneficiario es la persona física o jurídica titular del derecho a la prestación asegurada en el momento que se produzca el hecho generador de la misma. Beneficiario es la persona básicamente física o jurídica que va a recibir la prestación del asegurado, que le corresponde de acuerdo al caso. Es una figura típica de los seguros de vida donde la condición de beneficiario puede coincidir o no con la del asegurado y tomador, salvo los seguros para el caso de muerte donde el beneficiario siempre es una persona distinta al asegurado, ¿no? El intermediario de seguros, el broker, agente o corredor, es aquella persona natural o jurídica que actúa como intermediaria de varias compañías aseguradoras. No sé si habrán visto que hay a veces personas que trabajan con Sweden, que con BMI, que con N Seguros. Esos son los intermediarios. Y que sin estar vinculadas de manera exclusiva a ninguna de ellas, usan de su experiencia, conocimiento, para evaluar las necesidades de la organización o de la persona y para proveer o ofertar una mejor cobertura de seguros y brindar la asistencia en un caso de un siniestro. Las compañías de seguro en Ecuador son importantes porque protegen la vida, el patrimonio, la familia, la industria y el comercio. También aportan transparencia y confianza a los procesos de contratación estatal y privados, permitiendo a los pequeños y medianos empresarios competir en igualdad de condiciones con empresas con mayor poder financiero, porque son un respaldo. Las utilidades también es importante porque las utilidades y los recursos de las compañías de seguro en Ecuador se canalizan por medio del sistema financiero, convirtiéndose así en el motor de la economía del país. Las aseguradoras en su conjunto generan un poco más de 15,000 empleos directos y alrededor de 50,000 empleos indirectos. El reto que tienen estas compañías en el siglo XXI, el principal es adaptarse a las normativas actuales y lograr un posicionamiento de liderazgo en la región, donde hay países que están un poquito más avanzados que nosotros, como países como Colombia y Perú, en cuanto a este tema de seguros. También permiten, el reto de ellos es crear una cultura aseguradora en el país, generar confianza suficiente para impulsar la contratación de seguros por Internet. Son objetivos a lograr en los próximos años. Ahora es mucho más común, mucho más, se visualiza más que las compañías, las organizaciones están adquiriendo seguros no solo para proteger sus bienes, sino también, no solo a las personas, sino también a los bienes.
Igualmente, en el sector público, no sé si hay alguien aquí del sector público que haya trabajado, también se maneja el tema de seguros, por cuanto la ley la ley de la Contraloría General del Estado indica que tiene que estar asegurados los bienes. Si bien es cierto, en el Estado no se obliga a asegurar a las personas, sí se obliga a asegurar a los bienes justamente para ante un evento fortuito. Y eso respalda para que no, ante un daño, se pueda responder con eso y no necesariamente implica un gasto para el Estado. ¿Sí? Entonces se hace esas contrataciones también. Y son unos buenos respaldos. Igual, la mayoría de gente creo que tenemos asegurados los vehículos también. Algunos cuentan o contamos con seguros también de vida. Aparte bueno, pues que al final del tiempo pueden ser seguros como de acumulación o seguros de vida para una indemnización justa para nuestros familiares en el caso que llegásemos a faltar. Esto ya ha ido mejorando, ha ido fortaleciéndose aquí en el país, al menos en los últimos años, pero todavía nos falta un poco que nuestras compañías del Ecuador proporcionen mayores beneficios para que la gente los adquiera más. Bueno, eso en cuanto a lo que corresponde a los seguros. Aquí vamos a hablar acerca de lo que son los riesgos. Primero, para eso tenemos que entender lo que es peligro. Peligro es aquello que puede ocasionar un daño. Un peligro existe en caso de que un objeto, sustancia o situación tenga una capacidad inherente de provocar algún efecto adverso. Algunos peligros laborales incluyen, por ejemplo, aceras irregulares, el piso irregular, cuando se maneja montacargas, maquinaria sin vigilancia, una ruta cubierta o sea, que esté resbalosa, puede provocar caídas al mismo nivel o a diferente nivel, un incendio, explosiones, escape de gases tóxicos de manera repentina. Un riesgo es la probabilidad de un daño futuro, ¿sí? Peligro es aquello que puede ocasionar un daño, pero riesgo es la probabilidad de un daño futuro, ¿sí? El peligro, por ejemplo, el montacargas con una carga suspendida y mayor con trabajadores irresponsables que descuidan su control. Mientras que un riesgo es pasar por debajo de la carga, eso ya constituye un peligro porque puede caerse la carga encima de la persona. Siempre existe un peligro, un riesgo, se da estos por una exposición. Siempre vamos a tener estos triángulos, por así decirlo. Va a haber un peligro cuando nos exponemos y va a generarse un riesgo. El factor de riesgo es toda condición productora de un daño para la salud. Puede ser máquinas y equipos, las condiciones del entorno y las propias operaciones pueden constituir un factor de riesgo. Por ejemplo, máquinas que ya están obsoletas, eh, equipos que ya han perdido su vida útil, por ejemplo, un montacargas, seguirlo usando a pesar de que ya terminó su vida útil, constituye un riesgo porque hay algunas cosas que se pueden dañar. No solo es las llantas, también son las uñas, es el tema de también las bandas, la banda que tienen, la distribución, genera bastantes problemas un montacargas, por ejemplo, que estoy dando el ejemplo que no está operativo, porque incluso puede ocasionar un accidente. La clasificación de los factores de riesgo, bueno, hay factores de riesgo de seguridad, higiénicos, de procesos sociales, del sistema o procedimiento de prevención. Los de seguridad son aquellos directamente relacionados con equipos, objetos, aparatos, máquinas, sustancias e instalaciones de trabajo. Los elementos presentes en el ambiente del trabajador, como radiaciones, calor, humedad, son los higiénicos.
Lo que son del proceso son los relativos a las operaciones, tiempos y métodos de trabajo. Los sociales son aquellos que implican la acción humana que puede originar un riesgo. Y los del sistema o procedimiento en la prevención son aspectos del procedimiento preventivo como guías del procedimiento en la evaluación de medidas, etcétera, que por su incorrecta realización pueden causar daños. Bueno, dependiendo de la empresa en que trabajen, obviamente los riesgos laborales son muy específicos que pueden existir. No es lo mismo tener una empresa de químicos que una empresa de transporte, que una empresa farmacéutica, que una de logística y distribución. Cada cual tiene riesgos diferentes o que una empresa, un restaurante, una empresa de turismo, tienen diferentes tipos de riesgos. La evaluación general de los riesgos laborales es un proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no han podido evitarse, porque los riesgos, la mayoría de lo que podemos es minimizarlos, pero evitarlos, eliminarlos es muy difícil, pero sí se pueden evitar, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar decisiones apropiadas sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y el tipo de medidas que deben adoptarse. Hay un sistema de evaluación de riesgos que lamentablemente, esto en sí, la evaluación de riesgos es un solo módulo, porque es muy extenso. Pero de manera general está resumido como lo podemos ver aquí en el diagrama de flujo. Para el análisis de riesgo se realiza la identificación de peligro y la estimación del riesgo. Para la evaluación del riesgo, aparte de tener identificado el peligro, estimado el riesgo, hay que valorar el riesgo, identificar si está seguro, es controlado, y si no está seguro, hay que realizar control del riesgo. Cuando se realiza el control del riesgo, eso se llama gestión del riesgo. Para esto se emplean unas matrices bastante interesantes. Hay algunas, no sé si lo habrán visto en calidad, que se puede trabajar para identificar los riesgos, para identificar y realizar el manejo del riesgo. Para trabajar todo esto se elaboran esas matrices que se llaman de manejo de riesgos. Están basadas en la metodología HACCP en algunos puntos. También hay otras matrices para lo que es riesgos laborales, un modelo colombiano. Hay un modelo chileno muy interesante para poder hacerlo. Pero de manera general se lo realiza así. Todo esto es el manejo del riesgo y comprende 3 etapas, que es análisis del riesgo, evaluación, 4 etapas, análisis del riesgo, evaluación del riesgo, y gestión del riesgo. Y cada una de estas etapas tienen unas subetapas para poder realizar lo que es el manejo del riesgo. El análisis del riesgo es mediante el cual se identifica el peligro o se estima el riesgo valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. La valoración del riesgo con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Y si la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que controlar el riesgo. Se realiza una cuantificación, por lo general se califica lo que es probabilidad, gravedad o severidad y ocurrencia. Esas son lo que se suele evaluar, o solamente probabilidad y severidad, dependiendo qué tipo de matrices. Al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se le suele denominar gestión del riesgo o manejo del riesgo. Si de la evaluación de riesgo se deduce la necesidad de adoptar las medidas preventivas, se debe eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en origen,
Puede ser de la organización, protección colectiva, protección individual, formación e información a los trabajadores. Se debe controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo, el estado de salud de los trabajadores. El análisis de riesgos, lo que corresponde a identificación de peligros, hay que preguntarse tres cosas. ¿Existe una fuente de daño? ¿Quién puede ser dañado? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Y cómo puede ocurrir el daño? Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas formas. Por ejemplo, lo que son mecánicos, por radiaciones, eléctricos, por químicos o sustancias químicas, incendios, explosiones, etc. La severidad del daño, para determinar el potencial de severidad del daño, se debe considerar las partes del cuerpo que se verán afectadas. La naturaleza del daño, graduándola desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. Daños superficiales son cortes, mayagaduras, pequeñas, irritación de los ojos por polvo, molestias, irritación, como son disconfort, dolor de cabeza. Lo que es dañino son laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras, fracturas menores. La sordera, la dermatitis, el asma, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades que conducen a una incapacidad menor. Y extremadamente dañinos, bueno, pues son amputaciones, fracturas, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. El cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida de la persona. La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar desde baja hasta alta, de acuerdo al siguiente criterio. Alta, si el daño puede ocurrir siempre o casi siempre. Media, en algunas ocasiones. Y baja, cuando puede ocurrir raras veces. Por lo general, como les decía, le califican severidad y probabilidad y usan esta tablita de aquí en donde van la combinación. Ligeramente dañino con bajo está en el campo amarillo. Ligeramente dañino con la probabilidad media, igual está en el rango tolerable. Pero ligeramente dañino con una probabilidad alta, ya constituye un riesgo moderado. Y aquí cuando dice riesgo importante, aquí se refiere a que hay que tomar acciones inmediatas. Estas a mediano plazo y estas pueden ser a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, ahí nos va indicando las calificaciones de cómo se calificarían los riesgos de acuerdo a esta tablita de acá. Yo por lo general lo he hecho más que con letras, simplemente yo lo he hecho más cuantitativo que cualitativo, me parece un poco más sencillo, pero esto tiene el mismo principio. Para preparar un plan de control de riesgos, el resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos, y es necesario contar con un procedimiento para planificar la implementación de las medidas de control que sean precisas después de evaluación de riesgos. El riesgo laboral es la posibilidad de dañarse, por lo que se tiene que aplicar el sistema preventivo, técnicas preventivas y los tipos de prevención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conviene observar la forma de trabajar, los equipos utilizados, las condiciones en el ambiente que se esté desarrollando. Se requiere conocer todos los riesgos comunes y se identificarán los factores de riesgos que puedan existir, dependiendo del tipo de empresa que estemos hablando. Las actitudes ante la prevención de riesgos, ningún riesgo se debe subestimar. No se debe ignorar la probabilidad alta de que estos puedan ocurrir, ya que eso solamente lo que dará lugar es a que se produzca algo grave, un daño grave a la salud de las personas.
No se debe sobreestimar los riesgos de baja probabilidad y baja severidad debido a que la exageración que pueden hacer algunos ex trabajadores resta credibilidad al sistema. Y no se debe sobreestimar la no ocurrencia de accidentes. Y hay que pensar que cuanto más tiempo lleva la empresa sin accidentes, más vacunado o más libre o más exento está contra ellos, es falso. Por el contrario, lo que genera eso es un exceso de confianza. Y más bien todo riesgo, aunque sea mínimo, hay que trabajarlo para que no vaya a generarse un daño mayor. Vamos a hablar acerca de lo que son las pólizas de seguro, que ya lo habíamos visto. La verdad es casi lo mismo que vimos antes. Simplemente que, bueno, la póliza es un documento en el que se consignan las condiciones en que opera el seguro contratado y debe incluir, entre otras partes, el periodo de vigencia del seguro. Esto es muy importante. Ninguna empresa, ninguna entidad, ni a título personal nuestros bienes pueden terminar el seguro y no haberlo renovado con la suficiente anterioridad. Siempre cuando se está trabajando o tratando de un seguro con de mayor cantidad, como son los de las empresas, los de las instituciones, hay que trabajarlo, bueno, instituciones públicas realmente por experiencia, hay que trabajarlos al menos desde 2 veces antes por el tema que se demoran los temas burocráticos. Pero en tema privado, como fluye un poco más las cosas, no hay tanta burocracia, sí se debe trabajar con al menos un mes antes, pero no puede ni un día pasar la empresa sin seguro. Hay ocasiones que, no sé, es una mala suerte, no sé la verdad cómo llamarlo. Empresas se les ha caducado el seguro el día anterior y en la noche tienen un incendio. Entonces, obviamente el seguro no está llamado ni puede ser por congraciarse, responder un seguro que no estaba vigente. Y esos casos han sucedido y han sucedido mucho. Entonces tiene que tenerse mucho cuidado el tema de que estén vigentes. Los vehículos también la flota de vehículos debe tener seguros, sea que dan servicio a la empresa o sean propios de la empresa. Y siempre tienen que estar verificando que esté vigente justamente ese tema de la póliza del contrato de seguros. Porque si no, la empresa queda desprotegida, básicamente. ¿Qué es la solicitud de un seguro? Corresponde a una cotización solicitada por una persona que tenga obviamente la obligación o la necesidad o que desempeñe el cargo necesario para hacerlo. Y la compañía de seguros manifiesta los riesgos que puede asegurar, los servicios que ofrece, las protecciones, los valores de la prima, y si es aceptada la solicitud, se constituye uno de los documentos que hacen parte de la póliza, porque es una evidencia. ¿Quiénes son las partes de un seguro en un seguro contratado? La aseguradora, que es la entidad que asume los riesgos, y el tomador, que es la persona que transfiere los riesgos, o sea, por ejemplo, la empresa. En el caso del tomador, este puede hacerlo a título personal o por cuenta ajena, siempre y cuando tenga la autoridad o la capacidad de representación. Por lo general lo hace el apoderado general o el apoderado especial de las empresas. ¿Quiénes son las partes en un seguro, en un contrato de seguro? Bueno, por ejemplo, aquí da un ejemplo, si Carlos es un propietario de un carro, puede ser el tomador de la póliza que ampara su automotor y la aseguradora es la entidad que lo protege en caso de hurto o choque del vehículo. Si Carlos toma un crédito para comprar el carro, es probable que el banco con el que sacó el crédito sea el tomador de la póliza de vida, que garantiza que en caso de que Carlos fallezca, la aseguradora pagará la deuda al banco. Porque igual, las empresas que nos proveen un crédito nunca pierden. Entonces, evidentemente, ellos se tienen que asegurar de alguna manera que les restituyan el valor.
de lo que queremos adeudar en el caso de que se fallezca el tomador. Los otros actores en un contrato de seguro se puede diferenciar al tomador, el asegurado y el beneficiario según el tipo de seguro. Ya habíamos visto que en el caso de los de vida estamos hablando, o seguros de vida hablamos de un beneficiario. El tomador hace referencia a la persona que compra o contrata un seguro y el asegurado es la persona que está cubierta, ¿no? Existen también, bueno, para verificar los actores que hay en un contrato de seguro. Hay otro ejemplo, por ejemplo, si Pedro ingresa a laborar en una empresa que ha contratado un seguro de vida para sus trabajadores, la empresa es la tomadora de la póliza, el asegurado es Pedro y los beneficiarios son los familiares de Pedro, quienes recibirán una suma asegurada en caso de que la persona fallezca. Es común que en algunos seguros el tomador, el asegurado y el beneficiario sean la misma persona. En el ejemplo del seguro que contrató Carlos para proteger a su carro ante un robo o avería, Carlos es el tomador de la póliza, el asegurado y el beneficiario. Pero cuando hablamos de seguros de vida, el beneficiario es otra persona. Los elementos esenciales en un contrato de seguro son 4. El interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o el precio del seguro y la obligación condicional del asegurador. El interés asegurable es la relación entre el tomador de la póliza o el asegurado con el objeto asegurado. ¿Sí? Por ejemplo, Carlos compró un vehículo nuevo y Jairo quiere tomar un seguro sobre ese vehículo. Dado que Jairo no es el dueño del vehículo, no tiene interés asegurable sobre el carro de Carlos, por lo tanto no podría asegurarlo. El riesgo asegurable es aquel hecho incierto y medible que se desea asegurar. Debe existir una probabilidad de que el riesgo ocurra y que esto no dependa de la voluntad del asegurado. Una casa ubicada cerca del mar es un riesgo asegurable para que esté protegida en caso de presentarse un maremoto. Pero una vivienda ubicada en una montaña a miles de kilómetros del mar no es un riesgo asegurable para el evento del maremoto porque no corresponde. Como que nosotros que pretendamos asegurar nuestras viviendas en caso de tsunami y estemos viviendo aquí en Quito. No es dable, a diferencia de que si nosotros viviéramos, no sé, en Galápagos, en una de las islas, que podría darse el tema, o en una playa. En el caso de realización de un riesgo asegurable, la aseguradora está obligada al pago de la indemnización, que puede ser una suma asegurada o la prestación de un servicio, según lo que se haya definido en el contrato de seguros. La prima o precio del seguro es el valor que debe pagar el tomador de la póliza por la compra del seguro. Representa el ingreso de la aseguradora que junto con el recaudo de los demás seguros permite el pago de los siniestros de aquellas pólizas que hayan sufrido un riesgo. La obligación condicional del asegurador es la obligación que adquiere el asegurador en caso de la realización de un riesgo, siempre y cuando los hechos hayan sido fortuitos. Si no cumplen con esas condiciones, la aseguradora no paga una indemnización según lo que se haya contratado. Por ejemplo, Alejandro contrata un seguro contra la rotura de vidrios de su apartamento. Si la aseguradora recibe una solicitud de indemnización de Alejandro porque una corriente de viento rompió los vidrios, ésta tendrá la obligación de pagar por ellos. Pero si Alejandro fue quien rompió por la razón que sea los vidrios, la aseguradora obviamente no tiene por qué pagarle la indemnización. Un siniestro es la realización del riesgo asegurado. Es el momento en el que sucede el riesgo que genera una afectación a las personas o nuestros bienes. Cuando el riesgo está asegurado, la compañía de seguros pagará la indemnización que corresponda. Por ejemplo, Juan tiene un seguro de salud que lo protege durante un partido de fútbol sufre un golpe en la rodilla que requiere cirugía. El siniestro de este caso es el golpe que recibió Juan en su rodilla. El seguro que tiene Juan pagará los gastos médicos por su lesión.
incluyendo la cirugía, la hospitalización y las terapias de recuperación. ¿Sí? Entonces, está claro. Los deberes del tomador o del asegurado es informarse adecuadamente sobre el producto que desea adquirir, indagando condiciones específicas y recomendaciones. Debe entregar todos los documentos que se requieran para llevar a cabo el proceso de aseguramiento. Debe revisar los términos y condiciones del contrato de seguro y sus anexos y conservar la copia de dichos documentos. Debe informarse sobre los medios que tiene la entidad para presentar solicitudes o quejas. Debe notificar los cambios en las condiciones del bien o persona asegurada. La persona que desea adquirir un seguro debe declarar sinceramente el estado real del riesgo. Por ejemplo, si vamos a contratar un seguro de cobertura de salud, a veces no decimos las enfermedades que sí tenemos. Por ejemplo, ahí le preguntan, entre el formulario está si se tienen enfermedades conocidas. A veces son seguros muy amplios que tienen, por ejemplo, el tema de oftalmología. Y ahí la pregunta, ¿usa lentes? Mucha gente pone no. Y cuando le hacen el chequeo, obviamente cuando va a beneficiarse del seguro, le hacen el chequeo, los médicos se dan cuenta, el especialista, que los lentes se usaban desde hace N años. Pero como no lo declaró la realidad, entonces no puede generar una nulidad en el seguro. También puede ser el mantener el estado de riesgo, cumplir con las garantías definidas. Claro, si tenemos que realizar un pago o lo que nos hayamos acordado en la contratación, tenemos que cumplirlo. Se debe pagar la prima correspondiente, se debe dar aviso al asegurador en caso de que tenga más de una póliza que lo ampare frente al mismo riesgo. ¿Sí? Porque de lo que conozco, cuando hay dos seguros sobre el mismo riesgo, las aseguradoras dividen el tema de la indemnización o manejan de diferente manera para no pagar doble por lo mismo, porque también es una pérdida para ellos. En caso de materialización del riesgo, el asegurado debe dar aviso del siniestro a la compañía de seguros, debe evitar la propagación del siniestro, debe demostrar ante la aseguradora la ocurrencia del siniestro y el monto de pérdida que generó. Y en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones, se puede dar la pérdida del derecho a la indemnización. Por ejemplo, Roberto desea asegurar su panadería contra incendios y terremotos. Al momento de adquirir el seguro, Roberto deberá indicar en qué estado se encuentra su local, la maquinaria, bienes, muebles de su propiedad, además de pagar la prima del seguro. En caso de un incendio, Roberto deberá utilizar los equipos de extinción que debe tener su almacén y obviamente que tienen que estar vigentes. Dar aviso a las autoridades y a la aseguradora y entregar aquellos bienes asegurados que se puedan rescatar del incendio como parte del salvamento. La aseguradora que expida un seguro debe entregar el original de la póliza de seguros al tomador. Para ello tendrá un plazo de 15 días luego de la compra del seguro. Debe entregar una copia de la póliza si así lo requiere el tomador o el asegurado. En algunos casos esta copia puede implicar un costo adicional por el grupo de documentos que son. Debe reducir la prima estipulada en caso de disminución del riesgo. La aseguradora tendrá en cuenta la tarifa correspondiente y el tiempo no corrido del seguro. Existen también excepciones. En algunos seguros las compañías tienen obligaciones adicionales y para cada caso se deben revisar las condiciones, conocer los deberes y derechos de las partes. En el caso de Roberto con la panadería que habíamos visto anteriormente, la compañía tiene 15 días hábiles para entregar la póliza una vez esta haya sido adquirida. Si se llega a presentar un incendio, la aseguradora tendrá 30 días para el pago del siniestro. ¿Sí? Entonces, lo que les recomiendo, si es que a ustedes les hacen cargo, por así decirlo, de manejar el tema de seguros, tienen que respaldarse en la parte jurídica de sus empresas
Y también leer bien y que estén evaluados todos los riesgos, porque un riesgo que no esté evaluado obviamente no va a cubrir el seguro y se va a quedar sin cobertura y puede ser perjudicial para el cargo que desempeñan, ¿no? Puede ser un error que puede costar mucho dinero y aparte, obviamente les puede repercutir de manera negativa a ustedes. Bueno, y como les dije, aquí están algunos conceptos básicos, hay un apoyo bibliográfico que sería importante que lo hayan leído, espero que ya lo hayan leído, y que también guarden ese apoyo como tema bibliográfico para apoyo de ustedes. Bueno, referente a lo que me decía, no sé si tienen alguna pregunta de este tema. ¿No tienen ninguna pregunta? Yo quería acatar algo. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas Soy noches. Villa. Yo ¿Cómo quería está, acatar un señorita? poquito más en eso de los seguros. Por ejemplo, aquí nosotros escaseemos prácticamente y no somos personas que nos preparamos. Mire, por ejemplo, lo que pasó en Quito, el diluvio, en lo que hay catástrofes por aquí. Entonces, nosotros siempre deberíamos de tener también aquí un seguro tanto de vida, de salud, como de bienes, Y como es de de bien. vehículos, de vivienda. En Ay, otros países es obligatorio tener ese tipo de exacto, justo, es seguros, obligatorio hasta porque como se porque quiere, nadie sabe las desgracias presta. contra la naturaleza, contra lo imprevisto que se da en la vida al pasar el tiempo. Entonces, dígase usted, por ejemplo, yo le digo en mí, yo viví desde mucho tiempo en Europa, yo era asegurado, tenía mi seguro de vida, seguro del coche, tenía el seguro del piso, entonces uno pasa bien asegurado ahí prácticamente, si en caso le pasaba algo, pues ya sabe que García se quedaba con todo, o a su vez, si que García le pasa algo, pues uno se queda con todo, dependiendo cómo sea, cómo lo ampare el seguro. Así En es. eso, Ecuador es de que vaya ya cambiando su mentalidad prácticamente, porque nosotros aquí en nuestro país corremos muchos riesgos con la naturaleza, bastante, y debemos ser un poquito ya precavidos, podríamos decir en el término ese, de tener nuestros bienes asegurados. Y por la salud de uno mismo, porque dése cuenta, hoy en día, en la pandemia mismo, ¿qué es lo que nos pasó? Dígame usted, o digamos al compañero. En la pandemia, ¿cuántos se fueron? Claro, fue una epidemia que prácticamente nadie se esperó y nadie sabíamos. Pero al ser por lo menos asegurado en su vida de salud, dése cuenta, alguien se hubiera salvado o la mujer hubiera quedado por lo menos algo. Pero esas son las cosas que nos pasó y que nos seguirán pasando por nuestro sentido de inmadurez y de seguridad propia por cada uno de nosotros. Eso, doctora. Gracias, señor Villa. Bueno, sí, el tema de Profe, seguros ha mejorado mucho durante el tiempo. Perdón, un momentito. Ha mejorado mucho en el tiempo, ya creo que se está adquiriendo lentamente, pero se está adquiriendo una mayor responsabilidad para adquirir los seguros. No totalmente, como usted bien dice, señor Villa, en Europa, en Estados Unidos es muy común asegurarse, incluso se paga un seguro para la jubilación, para jubilarse antes de, y también tiene una jubilación anticipada, por así decirlo, un valor importante que se recibe. Se Así maneja es. mucho allá ese tipo de seguros y es muy bueno porque ayuda también para nuestra vejez, de esperar que estemos ya muy viejitos, enfermos, ya casi salimos es atendernos nada más las enfermedades, sino puede adelantarse un poco el tema de poder liberarnos un poco del tema, el tema de dependencia y poder trabajar con nuestros propios medios. Poder ponernos un negocio y ser un poco más autónomos. Es muy común allá. Aquí se ha mejorado, pero claro, por supuesto que falta. Probablemente mucha de la gente de este evento que hubo en la comuna no es que tenía asegurados sus bienes ni sus vehículos, Nadie estuvo asegurado. por eso los perdió, Ujú. lamentablemente. Claro,
todos decimos el dinero se recupera, pero evidentemente cuando son montos altos es bastante difícil que vuelvan a recuperar tan rápidamente lo que perdieron. Una vida obviamente es mucho más valiosa que algo material, pero igual es algo que cuesta adquirirlo. Y si hubieran tenido un seguro, tal vez por catástrofes naturales, tal vez les hubiera cubierto, si no totalmente, una parte. Pero sí, es nuestra cultura de aquí, mala cultura, por así decirlo, que no valoramos el tema de que sí nos protege. A mí me pasó algo muy gracioso. Así es. Justo Por ejemplo, mi te seguro. cuenta, nosotros conducimos todos los días, tenemos nuestro vehículo. Y por ahí ver, siempre hay unos roces, unos choques. ¿Qué se cuenta? Aquí lo que hacemos es, me chocaste, salimos a la brava, a los insultos, a la patada, al puñete y a la grosería, hasta que venga el policía. Dese cuenta. En otros lados, vuelta, no, cada quien tiene el seguro de su carro, solamente se saca el talonario, se pone de acuerdo con el señor, se hace el croquis, el dibujo y ya está, tenga mi señor. Y no ha pasado nada y somos amigos. Exactamente, pero al menos en las organizaciones, en las empresas, es necesario que nosotros, bueno, seamos partícipes y como les digo, ya a veces la regulación es como que si pide el tema de tener seguros y al menos obligados los tienen. De manera personal también deberíamos tener. Me estaba hablando, no sé si el señor Valencia, la voz de quien escuché, pero alguien quería intervenir. Sí, profe, Miguel Ceballos. Profe, Sí. Sí, verá, o sea, obviamente no, como dice el compañero, que todos deberíamos estar asegurados. La pregunta, más bien, la diferencia y el contexto es de que en Europa los sueldos son muchos más altos. Imagínense con un sueldo básico que se gana aquí, asegurar. Si a veces a las personas que ganamos del básico y que nos descuentan del seguro, se nos hace complicado por las cargas familiares y por las necesidades que tenemos. O sea, si los sueldos fueran mucho mejor o fueran comparativos como los de Europa, o sea, con gusto nos aseguraríamos. O sea, eso hay que tener en mente y ser bien claros y bien concisos, ¿no? Porque, claro, Europa es otro estilo de vida, es otra forma de economía, otra forma de vivir. O sea, nosotros tratar de adaptarnos a ese estilo de vida y a esos sueldos, nunca lo vamos a lograr. O sea, nunca lo vamos a lograr. Y eso depende de que nosotros nos aseguremos o no nos aseguremos. Les comento, así rapidito, si cuando estamos con el sueldo básico y nos aseguran, ¿cuánto nos descuentan? ¿Y cuánto tenemos que llevar a la casa? ¿Cuánto tenemos que gastar en educación, en transporte? Lo que tenemos vehículos. Tener un vehículo ahora ya no es un lujo, es una necesidad. Se gasta vehículos, entonces, o sea, esa mentalidad hay que tener, ¿no? Y no es fácil de venir y decir o comentar y decir, deberíamos, o sea, sí deberíamos, pero deberíamos ser equivalentes a los sueldos. O sea, si en Europa viven, les prometo que si en Europa tienen los sueldos que tenemos acá, o sea, no sería la forma que viven ellos. Eso nomás, profe. Ya, sí, señor Ceballos, lo que pasa es que a lo que el compañero se refería es que evidentemente hay bienes, sí, concuerdo con usted también, con un sueldo básico es difícil pagar tal vez, no sé, 200, 300 dólares por el seguro del vehículo anual, porque se paga anual, pero es una protección que podemos tener. Si bien es cierto económicamente, sí, no es comparable, es diferente los ingresos que percibimos, pero hablando de casos que tal vez había personas, no digo que todas, no les conozco, no lo sé, que sí pueden tener el seguro, es conveniente que lo tengan a título personal. Ahora, a nivel de empresas, a nivel de organizaciones, es una obligación, yo creo, por el bien de ellos mismos tener seguros, porque no tener una flota de vehículos asegurada o los vehículos de trabajo asegurados, a la corta o a la larga puede implicar un mayor gasto a ellos. Cuando se daña un vehículo y se lo tiene asegurado en una empresa, hablando en una empresa, simplemente se paga la prima y se arregla el carro.
o si hay un choque, si hay un siniestro o cualquier situación. Evidentemente, claro, Una parte tiene ver razón. tenemos que ver mucho la circunstancia, ¿no? Evidentemente, temas económicos, temas de facilidad para poder pagar un seguro. Pero de manera general, allá en Europa lo convierten en Europa, en Estados Unidos, lo convierten en una obligatoriedad. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona se endeuda y si no paga, tienen unos seguros bastante fuertes que ellos se aseguran totalmente que les van a pagar por el bien para el que prestaron el dinero. Entonces, las condiciones son distintas, sí, efectivamente, señor Ceballos, son distintas, pero bueno, la realidad es que las empresas, las organizaciones tienen que contratarlas y las personas, obviamente, que lo pueden hacer, tienen contratados seguros y algunos no, pero deberían hacerlo. Hay que medir la realidad de cada persona. Es un comentario nada más, pero sí. O sea, sí, profe. O sea, Eh, perdón, no, o sea, sí, profe, porque inclusive hay empresas, y aquí es como dicen, no, es la viveza criolla. O sea, y yo comparto ese conocimiento, ¿no? Porque aquí hay empresas que contratan extranjeros o contratan a personas por 2, 3 meses, pero no les aseguran. ¿Es Ah, por qué? Es porque la economía que movemos nosotros no nos da para tener ese tipo de facilidad. Entonces, y adicionalmente, no por todas las aseguradoras, pero las aseguradoras a veces carros de medio uso o carros, digamos, de baja gama, o sea, no les gusta asegurar porque es una pérdida para ellos. Entonces, ese también hay que ver, como digo, ¿no? El estilo de vida es muy diferente el europeo al que nosotros. Entonces, sí, sí, o sea, bueno, sí, es el tema ese, ¿no? para un buen broker, unos buenos intermediarios que puedan asesorar adecuadamente. Yo les comento algo rapidito. Yo trabajé en una institución pública pobre, porque era pobre, no tenía los suficientes recursos como debía haberlo tenido. Él es el hermano, el hijo pobre del Ministerio de Salud. Entonces, básicamente, nosotros teníamos carros muy antiguos. Sin embargo, nosotros sí teníamos asegurados los vehículos eh, por el tema, y eran antiguos, o sea, hablo del 2006, del 2009, el más nuevo creo que era del 2012. Y sí nos aseguraron, pero evidentemente buscamos ventajosamente quitaron eso de la asignación directa a Seguro Sucre. Entonces nosotros buscamos un buen intermediario de seguros que nos proveyó las garantías necesarias para poder mantener los vehículos, porque igual son bienes del Estado y aunque sea son súper viejos, les teníamos que tener en buenas condiciones. Y usted los ve y esos carros estaban muy bien, no parecían que eran tan antiguos. Pero ahí también está la Sí, sí, función de profe, las perdón. empresas a buscar un buen intermediario de seguros. Y de eso les puedo dar algunos ejemplos también en otro tipo de empresas que tienen la Profe, o oportunidad. sea, perdón, no. Sí, en ese sentido usted tiene toda la razón lo que dice, ¿no? Yo también trabajo en una institución pública. eh, y sí, por ejemplo, yo pertenezco a la Dirección de Movilidad del Cantón Mejía. Entonces, sí, hay carros que están súper, les digo, o sea, súper viejos y lo siguen asegurando. ¿Por qué? Porque es una de las, no sé si cómo llamar, si es condiciones o cómo es, pero en el sector público, o sea, todo Ley. tiene que estar Es la asegurado. O sea, Contraloría es, General del Estado para el Manejo de Bienes. Y ahí ingresan los vehículos. exactamente, Ajá. exactamente. Entonces, como les comento, en donde yo trabajo hay muebles, bienes inmuebles que están súper deteriorados, pero siguen pagando seguro. Es por el tema de la Contraloría. Entonces, pero por ejemplo, una persona que tenga un carrito del 80 o del 70, o sea, Ah, no le van a querer asegurar. Entonces, no. o sea, es por el estilo de, como les También vuelvo y les repito, es el existen estilo de tablas, vida, ¿no? compañero. También existen tablas para asegurar.
Ujú. Por ejemplo, existen tablas para asegurar también, compañero. Lo que Sí, pasa que aquí también si hay seguros que se paga un seguro de 600 hasta $800 la mínima, la tabla. Sino que el problema es que nosotros no asumimos y no somos para asegurar nuestras unidades. En un choque, por ejemplo, aquí usted a lo mejor, O o sea, yo, sí, compañero, o cualquiera, sea, sí, 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 tendríamos pero unos como 600, le, 800, sí, como, pero eso es como le, anual. Yo, por ejemplo, allá, discúlpeme, compañito, yo, por ejemplo, allá yo pagaba 800 euros por mi coche, que era en ese entonces, hace unos 12 años para atrás, nada más a la época actual. Entonces, eso ya nos descontaban y tenía asegurado. Y yo he tenido así algunos roces, por ejemplo, por temporada de invierno o de hielo, pues se ha bajado, se resbalan allí los coches y se chocan sí. y se dan uno contra otro. Entonces, Bueno, prácticamente sí, nada más. dar el tema, básicamente lo que tenemos nosotros es que tener una mayor confianza en los seguros. Si bien es cierto, claro, Exactamente. hay algunas condiciones, Buenas noches. buenas noches, hay algunas condiciones Gracias, compañerita, y gracias, doctora, por acatar esta que información. no sí, son, profe, para terminar, un ratito, permi- un ratito. sí, para terminar, Un ratito, hay condiciones de las aseguradoras que no son muy favorables, pero hay que buscar la mejor alternativa para hacerlo. Si es un vehículo de trabajo, si es personal, es muy conveniente hacerlo y buscar el dinero para poder, o sea, ver la manera en lo posible de poder hacerlo. Pero eso sí, todo en nuestro trabajo, que es mi obligación, estoy hablando de este módulo de su vida personal, no puedo yo meterme mucho, pero en el tema de trabajo sí es necesario que los bienes, los vehículos estén asegurados y las personas también. Sabemos que también ahora se están dando contratos temporales de personas que para evitarse la seguridad social, extranjeros 3 meses irregulares los contratan y los sacan. Pero lo que esté en nuestras manos, lo que esté bajo nuestro control, es recomendable que ustedes lleven una buena gestión verificando que cumpla con lo que dicta la ley. Flota de vehículos asegurada. Personal que trabaja en esa flota de vehículos tiene que estar asegurado. Si es que es un servicio subcontratado, acuérdense que ante un evento, ante un siniestro, la empresa contratante es corresponsable por lo que pueda suceder. La mejor manera en que se pueden respaldar es verificando que los conductores, los ayudantes, el personal que trabaja conduciendo esa flota, aunque sean subcontratados, es decir, contratados por otra empresa, esa empresa los tenga asegurados. ¿Por qué? Porque si ocurre algo, una fatalidad o algún accidente de gravedad, es corresponsable la empresa que contrató y va a tener que también desembolsar un dinero. ¿Sí? Eso tienen que tener bastante claro, tienen que tener mucho cuidado y si está en sus manos esa gestión, tienen que estar pendientes de que eso no suceda y son cosas que deben exigirse. Debe pedirse. El que nos dé el servicio tiene la obligación, el cliente tiene que pedir. Si ustedes son los que subcontratan, ustedes tienen que pedir todo en regla. Si es que pertenece a la propia empresa, hay o que sea, dar sí, conciencia al gerente de que eso es necesario, influir de manera positiva para que el gerente se dé cuenta de lo que puede ocurrir en caso de que esté manejándose de manera no tan correcta y regular, porque a veces la pérdida puede ser mucho mayor. En caso de que ustedes ya lo exponen y no les hacen caso, que no quede en ustedes que su gestión la hicieron. Traten de manejarlo por escrito, apoyarse, no sé, en el personal de seguridad industrial, salud ocupacional, para que también respalde esa solicitud. Y yo creo que, bueno, en el tema de seguros es bastante controversial. Podemos estar hablando toda la noche. Un compañero me había pedido acerca del examen, pero si tienen alguna pregunta referente a la clase, por favor díganme. Pero ya con el tema de seguros, creo que ya terminémoslo. Si tienen alguna otra pregunta, por favor. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. ¿Me Muchas puede, por favor, ayudar con el último deber Ya, comunado? Por hablamos favor. de lo que es el proyecto de mejora.
Sí, el último de ver el Ya. cuarto. El cuarto. El tercero. 3 nomás era. Ya. A ver, lo que les había pedido es que elaboren un proyecto de mejora para una empresa de logística y distribución, me parece que era. Básicamente lo que les había dicho en la clase anterior es que de sus lugares de trabajo evalúen las debilidades que pueden presentar y ustedes planteen mejoras que pueden aplicar para el proceso de transportes, dependiendo de la empresa en donde estén. Que por favor no me pongan el nombre de la empresa, no quiero que sea Ecuatrans, Qatar o lo que sea, sino que me pongan un nombre, ustedes créense un nombre, pero que sí me pongan el antecedente de cuál es el giro de negocio, que se dedica a la empresa. Tiene que ir con una estructura de un proyecto que vaya objetivo general, objetivo específico, el contenido en sí, que es el análisis de la situación actual, la mejora propuesta, las conclusiones, las recomendaciones. Si se apoyaron en bibliografía, tienen que colocar el apoyo bibliográfico que tuvieron, ¿sí? Entonces, es lo que ustedes detecten que pueden mejorar los lugares de trabajo en donde ustedes se encuentran, ¿sí? Y planteen ustedes mismos la mejora para ver qué es lo que me comprendieron de este módulo y verificar cuánto pudieron captar en este poco tiempo. A eso se refiere la tercera tarea. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Digan ahora, callen Bueno, para siempre. buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Bueno, yo solo quisiera topar el tema este de los seguros un ratito, porque en realidad yo manejo una flota de 30 unidades y el seguro es súper importante. Así es. Ahora que antes y en la actualidad los brokers y las aseguradoras elevan el precio y es súper más caro que Europa, y esa es la situación de que acá en Ecuador no podemos asegurar nosotros eso. ¿Por Muy qué? buen punto. Porque allá es más barato. Sí. Y en realidad, por ejemplo, yo llevo en el transporte ya más de 5 años en esto, y el grado de accidentabilidad de mi flota es 1 por año. Y entonces ellos cada año por eso tienen que bajarme el costo de, de la, de la tarifa, La prima. porque si no, prácticamente es como una ruleta rusa. Yo tengo 20 unidades con seguro y solo tengo una que por ahí tiene un roce, y ellos me cobran tantísimo del seguro. Entonces, solo eso no madera acotar. El seguro es muy importantísimo. Sí, Seguro sí. de accidentes en el transporte, seguro de accidentes personales para el conductor, seguro de vida, seguro de la unidad y un seguro de responsabilidad civil de la empresa es súper importante. Nos Exacto. puede costar, pero nos puede salvar. Pero A veces cuando aplicamos, cuando tenemos implantado un buen modelo de seguridad ocupacional o laboral, no se tiene. Pero yo al principio sí tuve muchos problemas y el seguro sí me fue muy conveniente. Ahora no lo tengo, pero hay que pagarlo. Pero siempre hay que negociar con los aseguradores, porque sí, ellos son los que nos cobran demasiado y por eso no podemos asegurar nuestras casas o cualquier cosa. sí, Eso nomás de la verdad. los seguros son bastante altos, sí, con toda la razón, pero es muy, muy importante. Bueno, ¿alguien más? Y si no, continuamos con lo que corresponde a la evaluación. No, bueno, a ver, lo que le comentaba al señor que me había consultado al inicio de la clase, bueno, es todo lo que vamos a ver, lo que hemos visto en estas 5 clases. No se les va a pedir que me describan un artículo de la ley, no, tampoco no. Son cosas que ya le hemos visto, lo que preguntas objetivas, no sé cómo serán las otras pruebas, pero estas son preguntas objetivas de verdadero y falso, de señalar la respuesta correcta, hablando de lo que es la gestión ambiental,
donde he hecho hincapié en algunos conceptos, lo que corresponde a lo que es el impacto, los impactos ambientales, lo que son los programas, por ejemplo, de recuperación ambiental, que son, en qué consisten. Eso hablando de la primera parte de lo que es el agua, lo que es la contaminación del aire, un poco de cómo está estructurado las políticas que rigen a lo que es la gestión ambiental, que es más las políticas nacionales, estatales o sectoriales, o las internacionales. También habla acerca de, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de los instrumentos jurídicos, económicos y sociales? Hablamos mucho también de lo que es la Constitución del Ecuador, en qué consistía la Constitución y cuáles son los deberes y derechos de la naturaleza, por ejemplo. En lo que se refiere a lo que es la evaluación de riesgos, les hice hincapié justamente en la última clase que se califica la probabilidad por la severidad, qué son los factores de riesgo, cuáles son, qué significa riesgo, qué significa peligro, cuáles son los contaminantes atmosféricos, los contaminantes físicos, los químicos. En seguridad vial hablamos de unos términos como son, por ejemplo, lo que son las señales de tránsito, lo que eran las señales visuales, las que encontramos en la carretera. Eso básicamente es lo que consta en la prueba, que no, si pusieron atención a la clase, no está realmente demasiado complicado. Son conceptos de accidentes, cosas así. Entonces, no, realmente no está muy complicada. No sé de cuántas preguntas suelen ser sus pruebas. Eso no sé. 20 preguntas, ¿no? Ya, ok. Bueno, yo les estoy hablando del banco que tengo, que habla de esos temas, ¿no? Habla también, por ejemplo, términos de lo que es el seguro, lo que es póliza, lo que es un tomador, ¿se acuerdan? Lo que es tomador, lo que es asegurado, lo que es beneficiario. Cuando hay lo que es beneficiario son los seguros de vida, ¿no es cierto? Porque no siempre el tomador puede ser beneficiario, porque si es seguro de vida, obviamente es cuando alguien ya falleció. Entonces ahí se habla de beneficiario. ¿Qué es una póliza? La póliza es un conjunto de documentos, ¿no es cierto? Ahí está el contrato, está desde la aceptación del cliente a la cotización, está el contrato como tal. También, ¿cómo se llama? Lo que debemos pagar por la póliza de seguro es la prima, ¿no es cierto? ¿Qué es un siniestro? El siniestro es cuando ya el riesgo ocurre, ¿no es cierto? Entonces, esa definición también, que es la materialización del riesgo. Y qué es lo que, por ejemplo, cuando una persona debe adquirir un seguro, qué es lo que debe declarar. La verdad, ¿no es cierto? Esto es lo que justamente hablamos, de que hay personas que a veces omiten información y obviamente dentro de la información para el otorgamiento de la póliza no consta y simplemente no les va a cubrir. Puede anular o inhabilitar el seguro y no va a tener el reembolso económico que requiere porque simplemente no dijo la verdad al declarar y de los riesgos que tienen y no va a hacerse acreedora la indemnización. Entonces, básicamente, eso consiste, son lo que les he dado en presentaciones. De hecho, siempre les tienen que, las pruebas
son justamente solamente de lo que se les ha dictado y lo demás el apoyo bibliográfico es para el enriquecimiento de ustedes y de uso cuando lo necesiten. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias, doctora. Es bastante, es bastante la información. No sé cuándo tienen que dar la prueba, ahora. Hoy día tenemos que dar la prueba hasta las 11, doctora. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, doctora. Espero que les vaya muy bien. Gracias, gracias, gracias. Espero que me hayan comprendido. Ha sido un gusto tratar con ustedes, un gusto conocerles. Y bueno, pues esperando que les vaya muy bien en su carrera, muchos éxitos. Me despido, quedo a las órdenes, tienen mi número telefónico. Si algún momento creen que les pueda apoyar en algo, con mucho gusto. Y tengan una buena noche y un buen fin de semana. Buenas noches, igualmente ahí estaremos molestándole, doctora. Gracias. No, con mucho gusto. Pásenlo. Gracias, doctora. Muchas gracias por su apoyo.